En primer término, como habíamos dicho, recibimos al viceintendente a cargo del Ejecutivo, Javier Preto. Bienvenido, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Cómo están? Gracias. ¿Cómo han empezado el 2026? Bien, muy bien. Trabajando y bueno, con un poco de tormenta y de piedra, pero por suerte ya se acomodó todo y no hubieron demasiados daños, así que también eso es importante. Bueno. Voy a empezar con una pregunta que insinuaba Julio en la presentación del programa. Él decía, bueno, ha pasado este primer mitad, digamos, de mandato. Si tuvieras que decir, Javier, ¿cuáles son las fortalezas y cuáles han sido las debilidades o los errores de la gestión? ¿Cómo las ubicarías? ¿Qué es lo más importante que crees que hicieron? Bueno, yo creo que lo más importante es haber respondido a las necesidades de la coyuntura. Porque una cosa es lo que nosotros planificamos y otra cosa es lo que nos encontramos con la situación del gobierno nacional. Nadie esperaba, por ejemplo, la restricción de un día para el otro de los recursos del transporte público, por ejemplo, que es un agujero muy grande en el presupuesto municipal. Sin embargo, el intendente, adoptó las medidas que entendió junto al equipo necesarias para la situación, priorizar el transporte público. Por supuesto, se disminuyó la intensidad de las obras que teníamos planificadas, pero entendimos que en una situación con el aumento del dólar tan importante que hubo en los primeros días, la restricción de los recursos del transporte, la falta de otros recursos que no vienen, como en el caso del incentivo docente y otros recursos que obviamente se tuvieron que soportar entre la provincia y el municipio. Córdoba no recibió, por ejemplo, aportes del Tesoro Nacional, no que recibió, otras provincias sí. No recibió ATN. Entonces, muchas obras que estaban firmadas, acordadas para realizarse a nivel provincial, que no se hicieron y se tuvieron que reconvenir y hacer nuevos convenios para hacerse cargo de la provincia. La provincia y el municipio sostuvieron las bonificaciones a los boletos obrero, estudiantil y todos los demás, porque entendimos que había que priorizar esa situación. Luego se siguieron con las obras esenciales, ¿no? Los desagües pluviales. Bueno, se terminó la obra emblemática de Sagrada Familia después de no sé cuántas décadas que la esperábamos. Se terminó esa obra muy importante, se están realizando muchas otras de desagüe, que son obras carísimas y son obras que no se ven. Están bajo tierra. Están bajo tierra y son obras que hay que hacer para evitar mayores daños. Pero bueno, continuamos con las puestas en valor de las plazas, se sigue con el pavimento, empezamos un primer programa con la provincia de 800 cuadras de pavimento, ahora en marzo empezamos la segunda etapa de las otras 800 cuadras de pavimento más, se sigue haciendo cordón cuneta, se sigue con el alumbrado público, el reemplazo por el sistema LED. Bueno, hay muchísimas obras que están... bueno, se terminó otra obra que hace muchísimos años había empezado, que es la avenida Maipú, ¿no? Se terminó hasta el río. Bueno, se está con la boulevarización también de San Juan, que ahora estamos justamente interrumpida por las obras, pero digamos, son obras que el vecino, el comerciante las padece, son duras. Sí. Cuando te encontrás con contingencias se prolongan los plazos de obra, pero bueno, luego cuando están terminadas producen buenos resultados y son obras que son después valoradas. Y Javier, hablaste de la coyuntura y una de las cuestiones que creo que ha impuesto Milei a nivel nacional es que todos bajen los impuestos, es decir, que las cargas impositivas vayan bajando. Y creo, Alfredo, me vas a corregir si estoy equivocado, ya se está hablando de un portal impositivo que está imponiendo la nación. Digo, y en ese aspecto, ¿cómo está la municipalidad de Córdoba? Porque digo, si vos no cobrás impuestos también, tenés poco financiamiento para las obras que están haciendo. Eso es cierto. Es verdad que hay que tratar de bajar todos los impuestos porque ese es un objetivo de toda sana administración. Lo que no es cierto es que se pueda proponer desde la nación cuando la nación no hace lo que tiene que hacer un municipio. Es decir,
es fácil pedir a los municipios que bajen tasas. Lo que no es fácil es prestar servicios sin la percepción de la tasa por poder prestar. La tasa es la contraprestación de un servicio prestado. Entonces, si vos no tenés la percepción del tributo, ¿cómo prestás el servicio? Y la Nación se ha retirado de muchos servicios y de obras. Por ejemplo, no hace obras ni mantiene la obra vial nacional. ¿Quiénes las hacen? La provincia y los municipios. Entonces, obviamente que lo deseable es que paguemos la menor cantidad de impuestos posible, la menor cantidad de tasas posible. Eso es lo deseable, es lo de una sana administración, reitero. Pero una cosa es cuando vos le pedís a otro estamento del Estado que lo haga, cuando no tenés la obligación de prestar ese servicio. El primer mostrador frente al vecino es el municipio, las comunas y los municipios, en todo el país. Nadie va a golpearle la puerta a un presidente para que le arregle la calle. Se la golpea al concejal o al intendente, básicamente al intendente. Entonces, pretender que bajen las tasas del intendente y restringirle, por ejemplo, los aportes del transporte, como decíamos, que está establecido en una ley y no se cumple, no pagarle a una provincia lo que está establecido por ley y en un acuerdo para el sistema previsional, por no haber transferido la caja, lo que se ha dispuesto por ley y se ha firmado, es muy fácil exigirle a una provincia que baje los impuestos si la Nación no paga lo que debe pagar. Entonces, a mí me parece muy injusto. Yo soy partidario de lo que plantea el presidente, lo que plantea el ministro nacional. Todos somos partidarios del uso racional de los recursos, de una eficiencia en la administración pública por la que debemos bregar siempre. De hecho, nosotros, en el caso mío, que es lo que me toca a mí en el Consejo, todos los días estamos revisando cómo eficientizar el gasto. Ahora, es fácil pedirle a los otros estamentos que lo hagan y vos no lo haces. O mostrar un superávit que no es real. Si yo no pago ninguna de las cuentas y solo recaudo, y te puedo demostrar que tengo superávit en un ratito. Claro. Pero entonces, eso no es real. Entonces, lo que debe ser la sana administración, ninguna norma, ningún libro, acá tenemos un experto, ningún libro te va a decir que el superávit es real si yo cobro y no pago. No hay ningún tributarista puede decir eso. Entonces, mostrar cuadros sinópticos de lo bien que nos va porque tenemos superávit cuando no pagar la deuda, claro, es una mala información, es una desinformación. En cambio, los municipios, vuelvo a decir, prestamos servicios y las tasas que cobra el municipio son contraprestaciones por servicios efectivamente prestados. ¿Que hay que eficientizarlo? Sí. ¿Que hay que estar siempre mejorando la gestión del municipio? Totalmente de acuerdo. ¿Que hay que tratar de que sea la más baja posible? También estamos de acuerdo. Pero, por ejemplo, cuando los vecinos que no tienen trabajo, no tienen acceso a la comida, no tienen acceso a lo básico, a una cama, a un techo, ¿a dónde recurren? Van al intendente. Si el intendente no presta ese servicio de asistencia social, lo tiene que hacer la municipalidad, la provincia o la Nación. La Nación no está prestando ese servicio. La provincia sí lo tiene, pero el primero que le golpean la puerta es al intendente. Claro. Javier, quiero volver al tema de una obra para pedirte la opinión. Cuando se resolvió hacer bulevar en Chacabuco, Maipú, bueno, ahora en Boulevard San Juan, se escucharon muchas quejas respecto de no solamente de que al estar cerrado por la obra, como bien decías vos, para el comerciante es un problema, sino desde el punto de vista urbano por el tema de la densidad de tráfico que tienen esas vías y la fluidez. Sí, ¿Cómo ves eso vos? Bueno, yo tenía la misma duda y la misma crítica. Bueno. Hasta que me senté con el secretario, explícame cómo es esto. Sí. Entonces, lo que nos dice el secretario es, primero, hay una tendencia mundial a reducir la velocidad en las zonas urbanas. Sí, es eso una es tendencia cierto. mundial. Sí. Primero. Lo segundo es a incorporar la mayor cantidad de verde posible por la contaminación. Entonces, son dos elementos que son
lo que es aspiracional y es lo indicado, pero que se contraponen o hay una puja de intereses con la fluidez del tránsito. Entonces vamos a decir, ¿cómo? Teníamos una calle muy ancha como Chacabuco y Maipú, donde era el lugar donde se podíamos pasar muchos autos en el mismo tiempo, con una gran diferencia con una calle normal. Entonces, ¿por qué la reducen? Bueno, la reducción primero es ralentizarlo, hacer un mejor acceso o un acceso más seguro para el transporte público, como ahora se puede tomar un ómnibus con cierta seguridad donde está emplazado. Bueno, contribuye a la seguridad, contribuye con el ambiente y forma parte de una nueva tendencia en el desarrollo urbano y específicamente en el tránsito urbano. ¿Ustedes han medido la opinión de los cordobeses en eso? No, yo no lo he medido, entiendo que la municipalidad sí. Hay algunas, bueno, en muchos casos se ha hablado con muchos comerciantes, hay casos, bueno, se ha acordado, en otros no ha habido un acuerdo total, por supuesto, hay gente que se queja, pero el municipio cuando proyecta algo, lo proyecta en base a esos parámetros que tienen que ver con la planificación del desarrollo urbano, y bueno, a algunos dejará contentos y a otros no, eso siempre pasa, pero pasa también en muchas otras obras, ¿no? A veces vos haces una obra en un lugar, qué sé yo, un espacio verde o una plaza y tenés de todas las opiniones. Si conservás las especies nativas, si no, si dónde las emplazás, si las trasladás, si es razonable trasladarlo o no. Y siempre vas a tener gente a favor y en contra. Pero bueno. ¿Alguna cuestión por ahí respecto al tema de distintos servicios? Están empezando a aumentar en este año 2026. Por ahí mucha gente se pregunta, ¿qué va a pasar con el servicio de transporte? ¿Se viene una suba en la tarifa? Bueno, nosotros acuérdense que el intendente había planteado el tema de un marco regulatorio del transporte. No se pudo avanzar todavía en el marco regulatorio, pero lo ideal es lo que planteó el intendente, es tener el marco regulatorio primero, que nunca hubo en el municipio, luego avanzar con las licitaciones. También, ¿por qué se dilata la discusión del marco regulatorio? Bueno, es una cuestión técnica que ya está evaluando el municipio, tiene que resolver distintas variables y todavía no está resuelto eso, pero lo ideal sería poder acordar esas variables a tener en cuenta en el marco regulatorio primero, luego licitar las líneas de transporte en la ciudad para luego pasar a el esquema metropolitano, que es lo que se ha pensado. Gran Córdoba sería. En el Gran Córdoba ya somos 27 municipios y posiblemente se sumen algunos más, para diseñar, bueno, ya está el diseño, pero es la interconexión entre las líneas de media distancia con las locales y también con el servicio de ferroviario urbano, que hay que combinarlo con estaciones de transferencia, de modo que yo entiendo que la gente por ahí se molesta porque pasa mucho tiempo, pero es la primera vez que se ha pensado y se ha diagramado un esquema distinto al tradicional de poner siempre más ómnibus. Siempre se decía que un número aceptable de ómnibus para la ciudad es de 900 coches. Estamos en 720 aproximadamente, faltan todavía unos 180. Pero claro, esa es la misma solución de siempre, solo poner más ómnibus. Lo que se está pensando ahora es la articulación con otros servicios de media distancia y también con el servicio de ferroviario urbano, que se están haciendo muchas gestiones, el intendente está haciendo muchas gestiones y está hablando mucho con la Nación para avanzar en eso. Entonces, la interconexión de los 3 servicios va a ser la primera vez que se va a abordar el problema contemplando las situaciones de esas 3 modalidades y bueno, espero que produzca un resultado claro, que salga bien. El esperado, por supuesto. Bien. Javier, te hago una pregunta de un tema que en realidad excede el marco municipal, pero vos sos un hombre que hace política y además hay una discusión que abarca a la provincia, pero que va a impactar mucho más en la ciudad, que es la discusión sobre el Código de Convivencia. ¿Por qué digo que va a impactar más? Porque, bueno, la mayoría cuando mencionan eso piensan en la gente que cuida coches
y eso está mucho más desarrollado acá en la ciudad, y hay algunas cooperativas que tienen cierta vinculación o autorización de la municipalidad. ¿Qué opinión tenés vos de esa iniciativa? A mí lo que más me gustó de la iniciativa del intendente Pacerini es no enviar un proyecto de código de convivencia elaborado por los técnicos desde la gestión de gobierno, sino promover la discusión con lo que está, incorporando las nuevas acciones que hay, digamos, por decir así, producto de la tecnología o de un nuevo modo de conducirnos y de vivir en la ciudad, que no están contempladas en el viejo código. Entonces, lo primero, me parece que eso es muy distinto a lo que veníamos acostumbrados. Es hablar con todos los actores primero, analizar todo lo nuevo que existe, que no está regulado, y juntos poder definir con la academia, con los distintos actores, las empresas, los vecinos, definir cuáles son los elementos o los tópicos a contemplar en el código para ser regulados de una forma distinta porque ahora se evolucionó, o lo que nunca estuvo regulado porque antes no existía. Entonces, eso se viene haciendo en la municipalidad, se ha creado una comisión especial y se viene dialogando con muchos actores, diversos actores. Se viene dialogando con muchísimo. La preside de esta comisión el concejal Piloni, y el resto de los concejales están trabajando mucho en eso. Se está haciendo toda esa consulta previa, se está tomando nota de todos los aportes que hacen cada uno. Luego se va a acordar ya con la presencia de técnicos de la municipalidad y de la academia, pasar la zaranda, digamos, y a ver qué es lo que merece que esté contenido en el código, y luego pasar a la comisión de redacción por expertos para decir cómo escribimos y cómo normamos lo que hemos acordado que debe contener el código. Me parece que es muy racional el método elegido para que el código sea o responda a las reales necesidades que se plantean. Inicialmente se había hecho una idea global en la legislatura, creo que salió el cruce de la iglesia y ahí quedó todo. Pero ese fue un proyecto provincial. Está bien, pero cuando apareció el proyecto la provincia incluye también la ciudad de Córdoba, y tal vez, como decía Alfredo... Está bien, pero digo, cuando apareció el proyecto del legislador Gregorio Maqueda Hernández, que era solo planteado por el tema de los naranjitas, a mí me pareció, bueno, está bien la iniciativa, pero no era el lugar del debate, porque es un tema eminentemente municipal, el tema de los cuidacoches o los naranjitas. Sí. Ahora, si uno va a abrir un debate de todos los demás temas que puede contemplarse en el Código de Convivencia Provincial, bueno, está bien. Ahora, solo puntualmente ese tema me parece que no era como traído de los pelos. Nosotros optamos con el intendente por la modalidad que acabo de señalar, y bueno, si la provincia actualiza también el Código de Convivencia, sería bueno estar en consonancia para que sea compatible, y que no regulemos la misma cosa de un modo en la provincia y un modo distinto en la ciudad. Me parece que tiene que ser acordado. Hablando de esto de cómo la tecnología pone nuevas necesidades de normas y demás, ha habido una discusión muy fuerte respecto de las aplicaciones para transporte, es decir, Uber, Cabify, Didi, todo eso, ¿no? Así es. ¿Cuál es la situación hoy? Porque salió una vez una noticia que decía, bueno, la municipalidad... salió una norma y dice, bueno, la municipalidad se tienen que venir a inscribir, y salió una de las empresas. Bueno, ¿Cuál es la situación? La situación es que hace 9 años que está el debate. Sí. Nosotros con el intendente decidimos abordarlo y resolverlo. Lo primero es que logramos, por consenso, casi unánime, digo casi unánime porque tuvo 29 votos de 31, el texto que la ordenanza logró aprobar. Luego avanzamos junto al Ejecutivo, avanzó el Ejecutivo, mejor dicho, en la reglamentación. O sea que hoy tenemos ordenanza y reglamentación, que lo que establece es que se tienen que inscribir las empresas prestatarias de el servicio, servicio de las aplicaciones, los vehículos
que van a ser aplicados al servicio y los conductores. Cada uno tiene precisamente establecido en la ordenanza y en la reglamentación los requisitos a cumplir. Y es lo que se está haciendo ahora, las inscripciones de las empresas y de quienes pretenden ser prestadores de servicio. Logramos algo único en el mundo. Única ciudad en el mundo, es la ciudad de Córdoba, la que habitamos nosotros, donde se inscribió Uber. Uber no se inscribió en ningún lugar del mundo. Bueno. ¿Y los choferes? Lo logramos. Tiene que inscribirse también. Todavía no está. Es decir, solamente están habilitados los choferes de Uber que están inscriptos, que han cumplido... También la justicia hizo un aporte muy importante en la discusión, que lo definió como un servicio privado con connotación pública. Interés público. De interés público. Privado de interés público. Entonces, eso también clarificó la cuestión, porque se pensaba que era un servicio público. Las empresas se mantuvieron, no, nosotros prestamos un servicio tecnológico, de acceso para la búsqueda de un prestador. Luego, superado esa instancia, quien afecta el vehículo y el chofer tienen que reunir las condiciones de un servicio público de transporte con vehículo y chofer. Entonces, se lo ponen en igualdad de condiciones, el conductor del remis y el taxi. Es un servicio mixto, público y privado, por eso se definió así. Interés privado, servicio privado de interés público. Bueno, entonces eso nos vino bien porque la reglamentación ya fue en esa línea. Ahora se están inscribiendo las empresas, se han inscrito ya 6 o 7, no recuerdo ahora bien cuánto será el día de hoy. Luego, ya está el periodo donde se pueden inscribir los vehículos, se deben estar inscribiendo quienes pretenden afectar un vehículo del servicio, y los choferes, que además tienen las condiciones personalísimas, ¿no? Tenés que acreditar, no estar incurso en un antecedente delictivo de los que establece la ley que te impide ser conductor de ese servicio. Bien. Pero va muy bien, o sea, fue lento la discusión, todo lo que ustedes quieran, pero logramos sacar la ordenanza, está la reglamentación y se inscribieron muchas empresas, entre ellas Uber, en el único lugar del mundo que se inscribió. Bueno, al comienzo decías, aquí estamos trabajando, así que vemos que se han cumplido 2 años a puro trabajo y esperemos, y yo calculo, nosotros lo decimos como cordobeses, pero que también el resto de los cordobeses presten atención a lo que viene realizando la municipalidad en materia de obras. Es una buena época para hacer obras, ¿no? Porque mucha gente está de vacaciones, el tránsito es un poco más fluido, así que... Nunca es buena la época para hacer obras, porque cuando es buena, porque no hay mucha gente, tener el problema climático que te entorpece. Sí, la lluvia. La obra pública siempre trae problemas, pero también trae soluciones cuando está terminada. Por supuesto. Es preferible pasar por el problema de la construcción, pero tener el resultado de la obra. Sí. Falta mucho por hacer. Bien. Falta muchísimo por hacer y nosotros estamos, en función de lo que planificamos, vamos un poco atrasados en eso, pero vamos a hacer un gran esfuerzo por alcanzar el objetivo planteado y, si es posible, superarlo para terminar la gestión con un buen resultado. Desde ya te agradecemos la participación en el programa y seguimos obviamente de manera atenta lo que pasa en la municipalidad. Muchísimas gracias. No, gracias por la invitación. Gracias, Javier Preto, el viceintendente a cargo del Ejecutivo. Vamos a la pausa en instantes. Editorial de Alfredo Blanco, el petróleo. Nada más ni nada menos que ese tema que ha generado una de las noticias más fuertes ya en el arranque de este año. Seguimos en un rato. Excelente oportunidad de inversión. Departamentos de 2 y 3 dormitorios en Milénica Sagrada Familia y Milénica Autopista Carlos Paz. A $1.250 el metro cuadrado. Entrega y saldo financiado a 10 años en UVA o dólares, más tasa variable. Comercializa Grupo Dinosaurio. Finalizamos la bulevarización del Corredor Maipú, un proyecto histórico que transforma el área central con 1.6 kilómetros renovados para una movilidad más segura, moderna y ordenada. Un corredor verde, accesible para miles de vecinos, con tecnología, iluminación LED y paradas inteligentes. Luego de 90 años, Córdoba concreta un sueño histórico que moderniza la infraestructura urbana y embellece una de las vías más transitadas de la ciudad. Córdoba hace, Córdoba sigue.
EPEC, a la vanguardia tecnológica. Estamos instalando medidores inteligentes en toda la provincia. Un proyecto único en el país, que te permite consultar tu consumo en tiempo real y administrarlo eficientemente. Un salto de calidad para todos los usuarios. EPEC, la energía de Córdoba. Conocé nuestro espacio Urban Tech, ubicado en Avenida Rafael Núñez 4635, Cerro de las Rosas. Innovación y tecnología en aberturas de PVC. Tus proyectos crean nuestras aberturas. Prestigiosa, inclusiva, precursora, innovadora, proyectada hacia el futuro. Facultad de Ciencias Económicas. Universidad Nacional de Córdoba. En el campo de la oftalmología, la tecnología y el conocimiento van de la mano. En ONIS llevamos el cuidado de tus ojos al siguiente nivel. Estamos a la vanguardia para mejorar cada día más la visión. Por eso, somos la única clínica en el centro del país con Ingenuity 3D. Al operar en 3D vemos las dimensiones reales del ojo y vemos profundidades que antes no podíamos ver. Brindamos la mejor tecnología en las mejores manos. Si yo tengo el mejor equipo, pero no estoy preparado y no se van a obtener los mejores resultados. ONIS. Todo tiene que ver con todo. ¡Hey! Seguinos en TikTok. Sumamos una nueva red social para seguir bien comunicados y de la manera más divertida, donde vas a poder conocer detalles del sistema, información para asociados, nuestras viviendas y algunas perlitas que no te podés perder. Estamos en Facebook, Instagram y ahora también en TikTok. Encontranos como Cooperativa Horizonte. Horizonte, los pies sobre la tierra. Parabrisas Fabicur, la vida más segura. Cristales calidad original, stock permanente y distribución a todo el país. Servicios integrales para la gestión total del siniestro. Fabicur, más de 50 años fabricando calidad y seguridad. El Consejo Profesional de Ciencias Económicas es la institución que regula el ejercicio de las profesiones en ciencias económicas. Estar matriculado es un requisito obligatorio para ejercer. La matrícula habilita, respalda y conecta. Además, con ella, accedes a asesoramiento profesional, formación continua, herramientas digitales, servicios de salud y mucho más. Ejercer con responsabilidad. También es hacerlo con el respaldo de una institución que te acompaña. Matriculate en el Consejo Profesional de Ciencias Económicas. Es tu mejor decisión profesional. Bueno, vamos a hacer nuestra editorial de la semana. Quiero confesarles que la editorial no tiene título, por eso ustedes no ven un graph allí que diga cuál es el título. Pero les explico por qué. Tenía la decisión el día viernes de que íbamos a hablar de los probables efectos de la ampliación de la banda cambiaria. Recuerdan ustedes que hemos insistido mucho en el análisis que hacíamos nosotros de la situación macroeconómica, que Argentina tenía una fragilidad muy grave en el sector externo y que si había un elemento que mostraba que había una cierta inconsistencia en el programa económico, era que Argentina no podía acumular reservas internacionales. Podía exhibir un buen resultado en reducción de la inflación, podía exhibir un buen resultado en materia fiscal, pero tenía un problema y era, digamos, insoluble aparentemente para acumular reservas internacionales. Y tuvo que pedir auxilio al fondo y tuvo que después pedir eso que se llama un perdón, un waiver, porque no cumplía con la meta que había acordado de acumulación de reservas internacionales. Bueno, más allá de los discursos, el ministro muchas veces dijo, no, está bien, no nos hacen falta las reservas, no hace falta ampliar la banda. Bueno, había muchos que criticaban eso. Me incluyo entre los que decíamos que había que ampliar la banda. Bueno, lo hizo. Me hubiera gustado destinarle hoy un poco más de tiempo a discutir eso y los efectos probables,
que significan que a lo mejor renunciamos un poquito a bajar más rápidamente la inflación. Vamos a conocer el dato de inflación de diciembre, que seguro va a ser más del 2%, pero que me pareció una medida acertada porque Argentina tiene que cumplir con esos compromisos internacionales. De hecho, ahora en enero tiene que pagar 4.300 millones de dólares aproximadamente, no los tiene todavía, tiene una parte del Tesoro, tiene otra parte que va a entrar porque vendieron las represas y seguramente va a apelar a algún mecanismo, ya sea activar otra parte del swap con los Estados Unidos o quizás hacer una operación de préstamo con banco privado, esa que en el argot se le llama un repo. Pero bueno, ¿por qué no le voy a dedicar a eso nada más que este comentario? Que creo que está bien que hayan ampliado la banda. Porque, como me decía Julio el día sábado, me dijo, y la verdad que Trump nos cambió totalmente el escenario. Porque en realidad nos sorprendimos con la decisión de los Estados Unidos de ir a Venezuela y además del ataque, digamos, tomarlo a Maduro y a su señora y llevárselo, y ya estuvo esta mañana en el juzgado en Nueva York, acusado de narcoterrorismo, etcétera, etcétera, etcétera. No voy a hacer una consideración sobre el derecho de un país a intervenir sobre otro, porque ese es un terreno en el cual, además de no estar capacitado, es para especialistas de derecho internacional. Y así como existe aquella norma de no intervención, existen todas las normas sobre el respeto de los derechos humanos, en fin. Y todo eso estaba bajo cuestión. Quiero simplemente hablar dos cositas nada más de Venezuela. Todos conocemos a alguna persona que vino de Venezuela. Muchos jóvenes calificados vinieron a buscar algún empleo. Venezuela ha expulsado casi 8 millones de ciudadanos. Una situación realmente, yo diría, trágica. Pero vamos a hablar un poquito en comparación. ¿Qué tan grande es Venezuela? Lo vamos a comparar un poquito con Argentina. ¿Y cuáles son fortalezas y cuáles sus principales dificultades? Miren, yo le decía a Julio en la introducción del programa que Venezuela está sentada en un mar de petróleo. Y esto es estrictamente así realmente. Fíjense, le voy a pedir al director que pongamos la placa donde están las reservas de petróleo. Miren, esas son las reservas internacionales, de reservas de petróleo que han sido probadas, ¿no? Ustedes se fijan, Venezuela, en aquel extremo, Venezuela tiene 304.000 millones de barriles de petróleo de reserva probada. Eso es el 18% del mundo, de lo que hay en el mundo. Le sigue Arabia Saudita, que tiene 298.000 millones, y así llegamos hasta Canadá 168, Irán 158 y así. Pero quiero señalarles lo siguiente, que es algo muy importante. Venezuela tiene esas reservas de petróleo inmensas, pero no tiene en la actualidad realmente una producción que tenga relación con aquella riqueza que tiene bajo tierra. ¿Por qué? Porque estará produciendo aproximadamente 900.000 barriles. Argentina, que no es ni el 1% de las reservas mundiales de petróleo, incluyendo el shale oil, el petróleo de vaca muerta, que no es ni el 1%, produce más o menos 700.000 barriles cuando Venezuela está produciendo 900.000. ¿Por qué? Porque ha tenido una gran crisis, porque PDVSA ha tenido muchísimos problemas. Y entonces lo trágico, digamos, es que la situación por la que ha atravesado teniendo esa cantidad de reservas. Para un país que tiene menos habitantes que la Argentina, vamos a poner un gráfico para comparar rápidamente la población. Argentina tiene más o menos, número redondo, 46 millones, un poco más. Venezuela tiene más o menos 29 millones. Es decir, es una cantidad de habitantes bastante menor. Ahora, ¿cómo se mide la riqueza? Esto lo hemos dicho muchas veces hablando de la Argentina, cuando decimos que Argentina no crece. Se mide mirando el Producto Interno Bruto. Entonces, pensé yo que puede ser interesante ver la evolución del Producto Interno Bruto de Argentina, que ya le hemos comentado varias veces, y la de Venezuela, que es la placa que sigue. Allí tienen ustedes la línea negra, es la evolución del producto de Argentina, ¿no? Por eso, si ustedes se fijan, a partir de 2011,
Argentina prácticamente no ha crecido. Tuvo la crisis del 2001, que es cuando la línea negra cae drásticamente, y después vino la recuperación. En el año 2025 se estima, esta es una estimación del último Outlook del Fondo Monetario Internacional, se estima que es 683.000 millones de dólares. Fíjense el caso de Venezuela. Venezuela hubo épocas en que tenía un Producto Interno Bruto parecido al de la Argentina, allá por los 80. Estaba más o menos cerca. Después Argentina creció en la década de los 90. Después hubo un periodo en que parecía que iba a crecer y después, fíjense ustedes lo que son, nosotros solemos decir que de 2011 en adelante Argentina no creció. Incluso siempre hemos dicho, no creó empleo privado registrado. Fíjense que Venezuela, de más o menos la caída que ha tenido, y al 2025 tiene 82.000 millones de dólares, ¿no? ¿Esto qué significa? Bueno, significa que aunque haya menos población, también hay menos para distribuir, porque el Producto Interno Bruto es la cantidad de bienes y servicios que una economía genera durante un año, es la generación de valor. Entonces uno podría decir, bueno, ¿y cuánto hay por venezolano? Eso nosotros le llamamos el Producto Interno Bruto per cápita, que es la placa que sigue. En esa placa tenemos el Producto Interno per cápita. Fíjense ustedes cómo ha caído el Producto Interno Bruto per cápita de Venezuela hasta poco más de $3.000 por persona. Argentina está aproximadamente en 15.000 millones por persona. Digo, esa es la tragedia, más allá de lo humano, más allá de los problemas con la libertad, la persecución y todo lo demás. No quiero entrar en ese juicio. Digo, en lo económico, en realidad, la performance de Venezuela, aún comparado con Argentina, que no ha tenido, dijimos, de los últimos 14 años, una performance económica excelente, aún allí, en esa hipótesis de compararlo, se dimensiona, creo yo, la tragedia que tienen los ciudadanos de Venezuela, y además de muchos otros problemas, los problemas económicos también seguramente contribuyen a explicar las razones por las cuales nos encontramos con jóvenes venezolanos altamente capacitados que han venido a la Argentina, y algunos de ellos seguramente no volverán a su país, mantendrán esa herida que significa tener que irse de los afectos, porque habrán iniciado sus actividades en Argentina. Quería mostrar estos números sin otra pretensión que dejar un deseo, y el deseo que es, sin abrir ningún juicio sobre los acontecimientos estos que han ocurrido, en realidad mi deseo es que ojalá los hermanos venezolanos encuentren un camino que tenga paz, que tenga libertad y que tenga prosperidad económica. Lo veremos seguramente en el futuro. Ahora vamos a un corte y cuando volvamos vamos a seguir hablando del tema de Venezuela. Excelente oportunidad de inversión. Departamentos de 2 y 3 dormitorios en Milénica Sagrada Familia y Milénica Autopista Carlos Paz. A $1.250 el metro cuadrado. Entrega y saldo financiado a 10 años en UVA o dólares, más tasa variable. Comercializa Grupo Dinosaurio. Finalizamos la bulevarización del Corredor Maipú, un proyecto histórico que transforma el área central con 1.6 kilómetros renovados para una movilidad más segura, moderna y ordenada. Un corredor verde, accesible para miles de vecinos, con tecnología, iluminación LED y paradas inteligentes. Luego de 90 años, Córdoba concreta un sueño histórico que moderniza la infraestructura urbana y embellece una de las vías más transitadas de la ciudad. Córdoba hace, Córdoba sigue. EPEC, a la vanguardia tecnológica. Estamos instalando medidores inteligentes en toda la provincia. Un proyecto único en el país que te permite consultar tu consumo en tiempo real y administrarlo eficientemente. Un salto de calidad para todos los usuarios. EPEC, la energía de Córdoba. Conocé nuestro espacio Urban Tech, ubicado en Avenida Rafael Núñez 4635, Cerro de las Rosas. Innovación y tecnología
en aberturas de PVC. Tus proyectos crean nuestras aberturas. Prestigiosa, inclusiva, precursora, innovadora, proyectada hacia el futuro. Facultad de Ciencias Económicas. Universidad Nacional de Córdoba. En el campo de la oftalmología, la tecnología y el conocimiento van de la mano. En ONIS llevamos el cuidado de tus ojos al siguiente nivel. Estamos a la vanguardia para mejorar cada día más la visión. Por eso, somos la única clínica en el centro del país con Ingenuity 3D. Al operar en 3D vemos las dimensiones reales del ojo y vemos profundidades que antes no podíamos ver. Brindamos la mejor tecnología en las mejores manos. Si yo tengo el mejor equipo, pero no estoy preparado y no se van a obtener los mejores resultados. ONIS. Todo tiene que ver con todo. ¡Hey! Seguinos en TikTok. Sumamos una nueva red social para seguir bien comunicados y de la manera más divertida, donde vas a poder conocer detalles del sistema, información para asociados, nuestras viviendas y algunas perlitas que no te podés perder. Estamos en Facebook, Instagram y ahora también en TikTok. Encontranos como Cooperativa Horizonte. Horizonte, los pies sobre la tierra. Parabrisas Favicur, la vida más segura. Cristales calidad original, stock permanente y distribución a todo el país. Servicios integrales para la gestión total del siniestro. Favicur, más de 50 años fabricando calidad y seguridad. El Consejo Profesional de Ciencias Económicas es la institución que regula el ejercicio de las profesiones en ciencias económicas. Estar matriculado es un requisito obligatorio para ejercer. La matrícula habilita, respalda y conecta. Además, con ella, accedes a asesoramiento profesional, formación continua, herramientas digitales, servicios de salud y mucho más. Ejercer con responsabilidad. También es hacerlo con el respaldo de una institución que te acompaña. Matriculate en el Consejo Profesional de Ciencias Económicas. Es tu mejor decisión profesional. Parte final de Secretos del Poder. En la parte final de la columna, Alfredo Blanco decía qué va a pasar con los ciudadanos venezolanos que hasta ya recibieron una invitación de Patricia Bullrich de volver a su país. Bueno, vamos a presentar el caso de José Rengifo. Hace 8 años y 7 meses que estás viviendo. 27 días. ¿Cómo te va, José? Bienvenido. Buenas Bien, noches. gracias a Dios, gracias a Dios. Bueno, he tenido la fortuna. ¿Cómo has visto esta situación? Porque vos te viniste en un momento de situación de enorme opresión, que vivías vos, después volviste a buscar a tu esposa y a tus hijos, y ya casi han hecho una vida acá en Córdoba y en Argentina, efectivamente, ¿no? Yo vine hace 8 años, 7 meses, inicialmente, posteriormente llegué e inmediatamente me puse a laborar, no pasaron mucho tiempo para traer a mi esposa y mi hijo, y posteriormente al año vino mi hija que estaba terminando una carrera en Venezuela. El trabajo ha sido duro, pero siempre hemos tenido la oportunidad, hemos tenido oportunidades de trabajar bajo libertad, porque la mejor premisa, yo diría que la fortuna más grande es tener libertad, y vivir bajo un régimen sin libertad es difícil, pero también es muy difícil pensar en volver inmediatamente, porque lo que pasó en Venezuela no va a solucionar inmediatamente el problema de Venezuela. Claro. José, ¿qué hacías en Venezuela hace 9 años? Yo trabajé en el Instituto Nacional de Aeronáutica Civil, en el área de sistema de navegación. En el instituto, es el INAC. También tenía por relación familiar, vamos a decir, por tradición familiar, un desarrollo ganadero, que inicialmente era desarrollo bovino y lo convertí en desarrollo bufalino. 180 hectáreas de terreno
con desarrollo, con producción de ganado bufalino. Cuando yo me vine, yo tuve que dejar todo eso. Eso fue de un día para otro que tuve que salir, porque era o salir. Ya estaba en juego la vida, pues ya había. ¿Y que vendieron las búfalas? En ese momento en el 2017 no se podía vender. Pero que me diera, el primero que me diera, yo llegué aquí con $8.000 de 180 hectáreas de terreno, 80 búfalas en producción, un tractor, un camión y todos los implementos que te puedo decir en una finca. En ese momento el Estado chavista ya tenía, digamos, dominio sobre la propiedad privada, digo, sí. Ya ese ganado ya no era tuyo. Ya había mucha limitación en comprar, en vender, y es cuestión nada más de todo lo que producías era controlado por el Estado, era muy controlado por el Estado y había, además que teníamos el gran problema de la guerrilla, que hubieron grupos paramilitares que realmente estaban protegidos por el gobierno en ese momento y te cobraban vacuna es coima. Claro. Allá en Venezuela le dicen vacuna, aquí le dicen coima. Inicialmente nos cobraban un animal anualmente, posteriormente se convirtieron en 2, ya era uno cada 3 meses y uno cada vez que ellos quisieran, entonces ya se hizo la situación bastante difícil. Y el que se atrasaba lo podían, te lo digo, lo podían matar. Claro. O sea, es bastante difícil esa situación. Te hago otra pregunta. ¿Tienes familia todavía allá? Sí, tengo familia, tengo hermanos allá en Venezuela. ¿Has hablado con ellos en estas horas? Sí, he podido hablar muy limitado porque se acaba de salir un decreto donde van a estar controladas las llamadas telefónicas y cualquier policía te puede quitar el teléfono. Eso salió, eso fue esta mañana. Es decir, noticias de esta mañana. No estamos hablando de que ya haya terminado la dictadura, digamos. No. Ese decreto en realidad lo firmó Maduro el sábado. No, eso lo firmó la Asamblea Nacional. Yo no sé si mucha gente ha pasado por desapercibido que Delcy Rodríguez es hermana del presidente de la Asamblea Nacional. Claro. Es hermana del presidente de la Asamblea Nacional, el que controla todo el poder legislativo. En Venezuela se habla, a voz populi, que esa pareja entregó al presidente. Sí. Eso es lo que se dice. Y Diosdado Cabello. Bueno, si te puedes dar cuenta que no ha salido mucho a la luz pública en estos días, un personaje muy público, se ha mantenido al margen. Y el general Padrino López también está un poquito rezagado en información. Bien. ¿Y qué piensan ustedes que puede ocurrir con Estados Unidos? Porque Trump ha dicho que el petróleo, que ya no importa tanto el cártel de los soles. Sí, efectivamente, yo escuché la declaración del presidente Trump, es netamente económico, fue un asalto netamente económico. Para nosotros nos sirve porque nosotros el petróleo lo tenemos y es un país rico con gente pobre. Lo más sencillo es que en Venezuela no hay mascotas. Esta mañana estaba hablando con una persona y le dije, en Venezuela no hay mascota. ¿Por qué no hay mascota? Porque hubo momentos que todo lo que echaba sangre se comía. Qué tremendo. ¿Ah? Sí. Yo cuando llegué aquí a Venezuela veía a los perros gordos. ¿Y qué crees tú que yo me imaginaba? Una parrilla. Sí. O sea, es chistoso, pero es triste. Es trágico. Es trágico. Es trágico. Fue lo que pasó. Fue el momento que... Y ahorita, en estos momentos, yo tengo un hermano que está sufriendo. Fue profesor universitario 30 años. Y ahorita el salario es $3 mensual. No le alcanza para comprar cualquier medicina. Somos una familia y venimos de ser una familia luchadora, trabajadora. Estar aquí me ha permitido trabajar en lo que me saliera, pero fue importante tener la oportunidad de la libertad. Doy las gracias a Dios y a mi decisión de venir aquí. He tenido todas las oportunidades posibles de trabajar y de echar para adelante. Yo te conozco desde hace años, sos un trabajador vos, tu esposa, tu hija, trabajadores incansables, con eso han podido progresar. Te has hecho abuelo, acá ya has agrandado la familia. Sí. Ya se hace bastante. Cuando escucho a Patricia que dice, bueno, los venezolanos tienen que regresar, como un
un deber de regresar. No es tan fácil después de echar raíces, de establecerse, de ver que Venezuela no es tan fácil tampoco que se vaya a recuperar. Venezuela, cuando ganó Chávez en el poder, Venezuela, la empresa petrolera estaba entre las 5 empresas petroleras del mundo. PDVSA. Venezuela no es un país petrolero, Venezuela es el país de las mayores reservas de petróleo del mundo, probada, o sea, no es petrolero. Venezuela es el mayor petrolero del mundo con reservas probadas del mundo. ¿De qué nos sirve a venezolanos? A ver, si nos estamos muriendo de hambre. Totalmente no nos sirve. En los años 50, cuando hubo el desarrollo de las empresas petroleras, empezando el siglo, ¿quién explotaron las empresas petroleras? Estados Unidos. Claro. Se vio el boom petrolero. La gente vivía relativamente cómoda porque Venezuela, el problema de Venezuela es que es un país monoproductor. Depende exclusivamente. Venezuela, el petróleo le permitía comprar todo. Nosotros no producimos la comida, no es como aquí se produce de todo, aquí son benditos. Yo me pongo a ver qué le falta. Aquí, a veces yo escucho, yo en momentos trabajando me escucho una persona que dice, no, que alguna queja, yo no sé qué se quejan, tienen todo para ser una potencia, porque tienen todo. Nosotros producíamos petróleo nada más, nosotros no producíamos la comida. Yo vi meter presa a gente que estaba autorizada un pan por familia, una canilla es un pan así, por familia. Y si de repente por viveza criolla en la familia se metía uno en la cola delante y otro atrás y lo descubrían, a ese personaje le metían 30 meses preso. 30 meses preso por un pedazo de Tremendo. Bueno, José, para cerrar, te agradecemos por la participación en el programa. ¿Viene un segundo nieto en camino? Sí, viene un segundo. Tu primera nieta es cordobesa y la segunda también va a ser cordobesa. Claro, mi hija se casó con un cordobés, bendito sea. Así que va a ser muy difícil que en el corto plazo puedas volver a Venezuela. Estamos como apegados ya a Córdoba. Estamos muy agradecidos a Córdoba. Mi hijo se graduó de bachiller aquí en Córdoba, ya presentó en la tecnológica, va a estudiar ingeniería. Entonces, es importante. Para nosotros ha sido importante, ha sido una oportunidad de llegar aquí a Córdoba, ha sido una oportunidad a Argentina, vemos que hay muchas posibilidades, el que quiere elaborar, labora, el que quiere elaborar, labora como sea, indiferentemente el título, indiferentemente la situación, el que quiere resolver el problema de la casa, lo va a resolver. Eso es lo que pienso yo. José Rengifo, te agradecemos muchísimo por contar la historia. Gracias muy a amable. ti, Julio, ha sido siempre bastante solidario, he conseguido mucha gente solidaria y de verdad que eso me ha llenado bastante. De hecho, para terminar te quiero decir, mi hijo, una de las decisiones de venir a Córdoba, pues yo soy una persona que he conocido países, he conocido más de 40 países porque mi profesión me permitió viajar. Uno de los motivos de viajar a Córdoba fue el clima. Mi hijo tenía un problema pulmonar. Camilo, ¿te recuerdas a Camilo? Sí, Camilo. Cuando llegó Camilo aquí, llegó con asistencia mecánica. Ya a los 6 meses Camilo no necesitó más asistencia. Mira vos. Jugó en Huracán, después jugó en Atenas y ahora se graduó de bachiller. Así que eso me compensa todo. Ya son cordobeses. Ya esa situación. Gracias, José, muy amable. Gracias. Alfredo, nos encontramos la próxima semana. El martes que viene nos vemos. Muchísimas gracias por la compañía. Será hasta la próxima semana.